que todo termina, que todo llega a su fin. Porque todo concluye, todo termina, todo puede cambiar. ¿Qué? ¿Quién habló? ¿Quién? Obvio que sí, pero es muy probable que a partir de este viernes ya no hayan clases virtuales. Que ya estuvimos hablando el lunes pasado sobre la situación del programa, ¿no? Todo depende que se diga este viernes, que seguramente va a ser el viernes a las 00 horas para arruinarnos el fin de semana a todos. Así que, teniendo en cuenta eso, ¿ha quedado alguna duda respecto de la clase pasada, respecto a la clase de los derechos? Ninguna duda, quedó 100% claro. Tan claro que si yo hago preguntas me van a poder responder. No me pueden decir, no tenemos duda siempre y cuando no pregunte. En el momento no. ¿Sabe qué? ¿Cuatro qué? Hay 3 y la última todavía no se escribió. Está ahí como cocinándose. Está en cocina. Que parece que va a incorporar los movimientos ecologistas, de derechos animales y la corriente LGBTQ+. Bien. Bueno, si no hay dudas, no hay interrogantes, habrá que empezar. Esta clase se llama la Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Ese es el título. 2 segundos. Ese es el título. Verbales, los derechos verbales. ¿Estás segura que va a ser los derechos verbales? No. ¿Cómo va a ser los derechos verbales? Pero no importa lo que parezca, aun cuando parezca una X, ¿cómo van a ser los derechos verbales? No es una clase de gramática. Los derechos universales del niño, niña, adolescente. Ese porque no prestan atención. No hablo rápido, hablo a una velocidad acelerada. Muy bien. Ahora sí. ¿Tenés calor? ¿Querés que prenda el ventilador? No llego. Queda muy alto. Al igual que la Declaración de los Derechos Universales del Humano y el Ciudadano, la Declaración de los Niños y Adolescentes tiene varias generaciones, tiene varias etapas, tiene algunas características de cambio y transformación, presentan algunas tensiones y contradicciones y también genera algunos ruidos y toca ciertas sensibilidades. Pero es bastante interesante. Al igual que la otra clase de derechos humanos, al final dedicaremos unos 10-15 minutos a posibilidades de transferencia. Pero le digo desde ya que es más fácil hacer transferencia de esto. ¿Por qué? Porque hay una inmensa bibliografía sobre esto para Pay. Hay mucho escrito de secuencias, de producciones, de trabajo, de cómo hacer cosas con esto. Entonces, no hay que preocuparse, por lo menos con estas dimensiones. Quizás sí con la parte del Estado, que era lo primero que vimos, pero esto constantemente se están produciendo elementos nuevos de carácter didáctico y pedagógico. Entonces, no se preocupen si quizás al principio no se les ocurre nada.
hay en el mundo de Internet o en el mundo de las bibliotecas, hay mucho sobre eso. Dicho eso, queda aclarar que hay 3 generaciones de los derechos del niño, niña y adolescente. Así que, como la otra vez, vamos a presentar la historia de cada generación, el contexto por el cual o desde el cual surge, las características de cada generación con sus fortalezas y sus debilidades, y luego por qué se necesitó una nueva generación, qué llevó a que fracase la primera, como vimos, lo que fracasó, los problemas que tuvo en cada una de las generaciones de los derechos humanos. Sí, eso, con esa información es suficiente. Primera generación. En 1924, un conjunto de países que conformaban lo que se llamaba la Sociedad de Naciones, que eran como 10 países de Europa, no eran muchos, 10 países, firma lo que se llamó en ese momento la Declaración de Ginebra. Ginebra no por la bebida, no es que estaban tomando ginebra y hicieron una declaración, sino de naciones, que eran como 10 países europeos, no me acuerdo cuáles, pero bueno, no importa, 10. Quizá eran 11 también, no importa, poquitos y en Europa. Establecen o presentan la Declaración de Ginebra. No se llama Ginebra por la bebida, sino que se llama Ginebra porque se firmó ¿en dónde? En Ginebra, muy bien. ¿Y qué significa? Ginebra está en Suiza. Bien. Esta Declaración de Ginebra presentaba una pequeña idea que tiene que protegerse a los niños desahuciados por la guerra. Desahuciados por la guerra. ¿Qué? Desahuciados. Ah, ¿qué dije? Oh, no entiendo. Defender a los desahuciados. Desahuciados. ¿Cómo se escribe? O escribo mejor. Desahuciados. Desprotegidos, abandonados, huérfanos. Los desahuciados. Porque ¿qué pasó? Porque en 1919 había terminado la gigantesca e inmensa, poderosa y terrible Primera Guerra Mundial, donde la mayoría de las naciones habían quedado sumamente en bancarrota y en un declive, ¿cuál es? ¿Cómo se? No es geográfico, es social, la curva demográfico. En un declive demográfico porque habían muerto millones y millones de personas y ciudades habían sido totalmente devastadas, desaparecidas por la guerra. ¿Y qué hizo? Bueno, cuando se muere la gente por la guerra, mayormente mueren combatientes o familiares y quedan los niños y niñas vagando por las calles buscando entre los escombros a sus padres y madres muertos. Entonces, las naciones participantes de la Primera Guerra Mundial dijeron, bueno, quizás metimos la pata, yo no sé cómo son estas cosas, así que para no quedar mal, ¿qué te parece si le damos cobijo a los niños y niñas que dan vuelta por ahí, indistinto si son niños y niñas huérfanos del bando perdedor o del bando ganador, no importa? Como el niño no es partícipe de la guerra, no toma arte ni parte de los combates bélicos y los conflictos políticos, bueno, vamos a protegerlos, vamos a darles un lugar. Entonces,
La Convención de Ginebra habla justamente de eso, en defender a todos los niños que han quedado perdidos luego de la Primera Guerra Mundial. Lo que se propone acá es parte, se entiende, ¿no? La Declaración de Ginebra es un pacto internacional donde aclara muchas cosas, ¿no? Esto es un pequeño inciso. La declaración no era solamente para los niños y niñas, en realidad era para cómo tratar a la gente en situación de guerra. Eso es lo que hace la Declaración de Ginebra. Dice, bueno, ¿qué pasa si yo atrapo a un soldado de un bando enemigo? Lo puedo torturar, lo puedo matar. Entonces, la Convención de Ginebra hace como pequeños convenios. Si vos atrapás a un soldado enemigo, tenés que asegurarte de darle los mínimos cuidados para que no muera, no torturarlo. Entonces, como una garantía. No vamos a... Luego de que pasó toda la Primera Guerra Mundial, donde la gente torturaba y mataba, dice, bueno, no vamos a torturar a los enemigos atrapados, sino que los vamos a tener encarcelados como prisioneros hasta que termine la guerra y se resuelva y los restituimos a sus países, ¿no? Entre todos esos incisos aparece un inciso que habla justamente sobre los niños y niñas. Es la primera vez, ¿por qué lo pongo acá en atención? Porque es la primera vez en la historia de la humanidad donde se habla directamente en una situación internacional de qué hacer con los niños y niñas, qué tipo de derechos tienen. Acá no era mucho derecho, era simplemente ser protegidos si están en una situación de orfandad durante un combate bélico. Fíjese, muy específico, muy particular, pero paso uno. Fue como, pasito de bebé. Bien. Después aparece, ¿no? Eso es como un primerito. Después aparece la activista británica Eglantine Shebb. ¿Cómo se escribe? Eglantine. Eglantine. Englentina le decimos, si les parece. Para que... Es un nombre horrible, pobre. No tenía un buen nombre, pero así se llama. Eglantine Shebb. Británica, nacida en 1876 y fallecida en 1928. ¿Qué? Hebb. J-E, B larga, B larga. Hebb. Eglantine fue la que impulsó ese inciso en la Declaración de Ginebra. Ella era una activista muy influyente y dijo, si vamos a hacer una declaración, un pacto internacional, debería haber un lugar para los niños y niñas. Entonces fue como un gran empuje lo que hizo ella, y ella no se quedó contenta con eso porque era un hueso duro de roer, y crea la fundación Save the Children, que sería Salven a los Niños, que existe hoy en día, todavía sigue existiendo. Y ella fue la gestora y la que escribió la primera declaración de los derechos del niño. Ella ideó el concepto, un concepto que hasta ese momento no existía, que los niños tienen que ser protegidos indistinto de su raza, religión o situación política, ¿no? Eso nos parece obvio hoy en día, pero antes no era tan obvio, ¿no? Entonces, ella es un nombre que hay que recordar y que tiene que pasar a la historia, porque representa el cuidado del futuro de los niños de la humanidad. Ella estableció una diferencia que antes no existía. Antes, ¿qué se hacía con los niños y niñas? Pobres, desahuciados, huérfanos o enfermos. Se los trataba por beneficencia. ¿Qué es esto? Se pensaba que uno, porque tenía un buen pasar económico, podía financiar algún orfanato o algún hospital para que dé salud pública a niños en situación de calle o etcétera. Pero en realidad era una cuestión más sociopolítica. Yo, como me sobra plata y quiero que la gente tenga buena opinión de mí, hago beneficencia.
No había ningún compromiso civil, no había una ley que te obligaba a hacerlo eso. Vos lo hacías por una idea moral o una cuestión política. Ella dice, eso no puede ser suficiente. Cambia la idea de beneficencia hacia los niños, niñas, a la idea del derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que los niños y niñas tienen el derecho a ser protegidos. Y esto genera un cambio radical. Porque ya no es que podés elegir ayudar, porque te sobra la plata o el tiempo, sino que tenés que ayudar indistinto de la situación. Indistinto si es una situación de guerra, de hambruna, de combate. Englentine crea este concepto que va a ser el corazón duro o el núcleo duro de todo el desarrollo posterior de los derechos del niño y adolescente, que es los niños tienen el derecho a la protección. Esto es indispensable. Parte del funcionamiento y las obligaciones del Estado es proteger a los niños. No es opcional, no es accesorio, no es herramienta política, es un deber Estado cívico. ¿Se entiende? Tiene hasta impacto jurídico. Vamos a construir leyes que obligan a eso. Esto lo craneó Englentine, lo pensó, y tanto logró que pudo transferir esto a una declaración, un pacto internacional. Esto formó parte de las legislaciones de 10 países. Por eso viene a colación esta pensadora. ¿Qué? Sí, muy bueno. ¿Sabes que nunca busqué? ¿Te soy honesto? Pero debe haber por qué. Porque la fundación que ella creó sigue existiendo. Así que seguramente hay. Después lo busco en YouTube ahí, a ver si encuentro algo y lo paso. Ella, Englentine, realizó tal influencia, que terminó impactando en la tercera generación de los derechos humanos. Recordemos que la tercera generación de los derechos humanos se publicó en 1949 y se empezó a escribir en 1948 con la recién estrenada ONU. La ONU es la hija de la Sociedad de las Naciones, ¿no? Entonces, la influencia, Englentine ya había muerto, Englentine murió en el 28, ¿no? Pero la influencia de Englentine llegó a la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se afirmaba en un inciso que la maternidad... Esta es la tercera generación de los derechos humanos. ¿Por qué hago este salto? Todavía estoy en la primera generación de los derechos del niño. Estos son los antecedentes que van construyendo todo para que yo luego les presente la primera generación de los derechos del niño y adolescente. ¿Bien? Esto es el contexto, el que hizo que surgiera. Hubo la Declaración de Ginebra, impulsada por las actividades políticas de Englentine, que las actividades políticas de Englentine tuvieron un eco más allá de su muerte, porque se tradujeron a un pequeño inciso de la Declaración de los Derechos Humanos que pertenece a la tercera generación, que es justo el que estoy explicando. ¿Estamos ahí con la línea? Buenísimo. Sí, quizás es confuso porque hice un salto como de 24 años, ¿no? Pero bueno, no hay problema. El inciso que hay acá, en el que se redacta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dice que la maternidad y la infancia son el elemento natural y fundamental de la sociedad, porque esto es lo que constituye a la familia. Sin niños y sin maternidad no hay familia, sin familia no hay sociedad, ¿no? Es importante esta imagen, porque estamos hablando de lo mínimo que hay que proteger para que subsista el orden social que nosotros queremos defender. Entonces, sí, dice la Declaración de los Derechos Humanos, sí,
La maternidad y la infancia son los elementos fundamentales para el desarrollo de la sociedad, porque la sociedad se constituye a través de eso. ¿Qué hay que hacer? Hay que ofrecer, y acá es otra ganancia de Englentine, cuidados y asistencia especiales. Es decir, todo Estado debe ofrecer un conjunto de recursos y medios que puedan ayudar al desarrollo de la maternidad y de la infancia. No te especifica cuál, pero bueno. Y acá aparece algo que yo mencioné la clase del lunes, muy por arriba, pero ahora me detengo. En esta misma referencia, que es parte del preámbulo, nos dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo siguiente: la humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. La humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. La humanidad debe a los niños lo mejor de sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que la humanidad, a pesar de ser capaz de generar desastres, torturas, muertes, dolores, hambruna, etc., la humanidad también es capaz de grandes cosas. Y todo eso que es lo mejor del ser humano, esa capacidad de grandeza que tenemos nosotros como humanos y que es parte de cada uno de los que estamos aquí, de los individuos, tiene que ser transferido, orientado e enfocado a los infantes. Lo mejor que podemos hacer tiene que estar destinado a ellos. Esa es la idea. Es una idea poderosa, porque dice que todos nuestros grandes esfuerzos, todos nuestros grandes ingenios, nuestras inteligencias, astucias, tecnologías, desarrollos, políticas, éticas, filosofías, sociologías, etcétera, tiene que estar orientada o tiene que tener como fundamento la formación de nuestros infantes. ¿Por qué? Porque son el futuro de nosotros. El futuro de la humanidad está en la formación de ellos. Si no queremos que cometan nuestros errores, tenemos que darle lo mejor de nosotros, no lo peor. Esa es la idea, ¿se entiende? Entonces, se termina afirmando que hay una obligación total respecto a nosotros como ciudadanos y respecto al Estado y sus gobiernos. ¿Sobre qué? Sobre la existencia, desarrollo, formación, crecimiento de los niños, niñas y adolescentes. ¿No? Muy bien. ¿Se entiende? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, ¿puedo borrar? Ahora, en este contexto, en 1948, aparte de ese inciso, se agregó, se incorporó, obligación total, se incorporó los 5 artículos que Englentine había escrito. Englentine en 1924 había escrito 5 artículos para que sean la Declaración de los Derechos del Niño y no se habían sumado a la Convención de Ginebra, solamente se había sumado ese que yo les comenté, defender a los niños desahuciados. En 1948, tal como lo escribió Englentine, se incorporaron y aparece ahora sí, como un anexo a la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Bien? Son 5 artículos, así que los voy a leer. ¿Todos? Sí, todos. Son 5. Si fuesen 6. Primer artículo. El niño debe
ser puesto en condiciones de desarrollo normales desde el punto de vista material y espiritual. Desarrollo material y espiritual. ¿Qué quiere decir eso? Material es medio obvio. Es que el cuerpo sea sano, que se alimente, higiene, no es nada de otro mundo. Material tiene que ver justamente con el cuerpo. Espiritual puede ser un poco confuso. Espiritual tienen que entender que en ese periodo se decía no una cuestión de alma, no es una cuestión religiosa. Espiritual tiene que ver con una cuestión psicológica o actitudinal. Espiritual tiene que ser, por ejemplo, autonomía, libertad, independencia. ¿Entienden? Espiritual tiene que ver justamente con una manera de ver al mundo y de autopercibirse. Eso es espiritual. Si no les gusta la parte espiritual, usen la idea de conciencia. ¿No? Si creen que espiritual está muy hipotecado con temas religiosos, usen la palabra conciencia y funciona de la misma manera. ¿Ok? Porque hoy en día espiritual tiene como esa carga metafísica ahí andando, pero acá operaba en otro sentido. Por algo Bachelard, cuando escribe su libro La formación del espíritu científico, no habla de la formación del alma del científico, habla de la conciencia crítica. O por eso cuando Paulo Freire habla sobre el espíritu del docente, no está hablando de la religión del docente, está hablando de la actitud crítica, de la autonomía, del pensamiento, ¿no? En ese sentido viene el espíritu, ¿no? O cuando se habla del espíritu de una época, se habla cómo una época se ve a sí misma, ¿no? Eso. Quiero que quede claro, porque a veces genera confusión. Entonces, el primero cae de maduro, pero no era tan obvio. Dar las condiciones que permitan que los niños y niñas tengan un desarrollo material y espiritual. El segundo, se los voy a leer. Dice: el niño hambriento debe ser alimentado. El niño enfermo debe ser atendido. El niño deficiente debe ser ayudado. El niño desadaptado debe ser reeducado. Y el huérfano y abandonado debe ser recogido y ayudado. Hace como un listado de condiciones primarias a las que hay que atender a la hora de preocuparnos por la existencia de los niños y niñas. Hambre, enfermedad, deficiencia, desadaptación, orfandad. ¿Qué dice? Presenta a través de esas carencias las verdaderas preocupaciones y deberes. Alimentar, atender, ayudar, educar, recoger y ayudar. De vuelta. ¿2 veces? Sí, 2 veces. Dictado veces, ¿qué crees? No lo escribí yo, lo escribió Eglental. ¿Se entiende? La idea de ayuda, de asistencia, pero no asistencia en sentido benéfico. Por eso lo expliqué antes, que ella quiebra la idea de beneficencia. Asistencia en el sentido del deber de asistir. Asistencia en el sentido, ¿saben cuál? De cuidado. La obligación del cuidado del otro, en ese sentido. El cuidar. Porque cuidar es mantener aquello lo que uno es, ¿no? Como la práctica de la enfermería. No escucharon una vez que el núcleo de la enfermería es el cuidado, ¿no? 3. El niño debe ser el primero en recibir socorro en una calamidad. Bueno, nosotros conocemos la famosa frase, niños primero, ¿no? Que parece media obvia. Bueno, no era obvia hasta 1948. Hasta 1948 era sálvese quien pueda. Ahora está definido, declarado. Creo que no hay que explicarlo mucho. En una situación de problemas, por ejemplo, las erupciones de volcanes que están teniendo ahora en España, creo que es, en España, o una situación de terremoto acá en San Juan, como que acá sucede, los primeros en ser atendidos, en ser socorridos, tienen que ser los niños. El 4 dice lo siguiente: el niño debe ser puesto en condiciones de ganarse la vida
y debe ser protegido de cualquier explotación laboral. ¿Qué está diciendo acá? Porque ser puesto en condiciones de ganarse la vida puede sonar confuso, pero bueno, es una forma de escribir de la época. Ser puesto en condiciones de ganarse la vida es enseñarle al niño a poder saber lo que quiere y darles las herramientas que luego va a utilizar el día de mañana cuando trabaje, cuando se autosustente, ¿no? Poner las condiciones, darle los elementos, establecer aquellas enseñanzas necesarias que le van a permitir luego vivir en la sociedad. Por eso dice inmediatamente no explotarlo, es decir, no ponerlo en condiciones de vida no es llevarlo a trabajar para que aprenda el oficio de zapatero, no es eso, es simplemente enseñarle justamente cómo ejercer. No, ejercer profesión no. Se me fue la palabra, la tenía recién en la punta de la lengua. No. Se me giró. ¿Qué? Voy a decirlo así, porque no me sale la palabra que estoy pensando, o que quería pensar. Bien, diría que como no lo puedo decir, no lo estoy pensando. Así que, fortalecer aquellas capacidades y habilidades que le van a servir en los eventos futuros en la mayoría de edad para valerse por sí mismo. Había una palabra que lo reducía todo. Que era mejor que decir todo lo que acabo de decir, pero no me sale, la tenía ahí, a la punta de la lengua. Ya me va a venir, ¿sabes cuándo va a venir? A las 12 de la noche cuando esté en el baño, ¿viste? Ahí, ¡oh! Era eso. Pero bueno, ya está, ya se fue y se fue. La manda por grupo, eureka. Bien. Por eso dice protegerlo ante cualquier explotación, porque no es enseñar una profesión, es desarrollar esas habilidades y capacidades que le van a ser útiles para ganarse o para poder vivir como considere que sea bueno vivir. Y en quinto, el quinto artículo dice, el niño debe ser educado inculcándole el sentimiento del deber que tiene de poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo. Educar y servicios del prójimo. ¿Qué quiere decir con esto? Servicios del prójimo va con esta idea de que el humano o que nosotros le debemos lo mejor a los niños y niñas de la humanidad. Enseñarles a forjar y a desarrollar su empatía, la preocupación por el otro, que es parte de lo que enseñamos nosotros hoy en día en inicial. ¿Qué le enseñamos? A preocuparse por sus compañeros, a entenderlos. No le enseñamos a que se burlen, ¿no? La otra vez hablado de eso. Ninguno va a alentar que se burlen de, qué sé yo, de que no se puede poner la campera. No, todo lo contrario. Le decimos ayudarlo a poner la campera, veamos cómo podemos resolverlo. Por eso la importancia de la formación. Entonces, nos encontramos con 5 artículos, un desarrollo sobre lo material y espiritual, la idea del cuidado, la prioridad para el socorro, la formación pero no explotación, el respeto y el cuidado del otro. ¿Qué? Educar y servicios del prójimo. No, porque esto no se usa más. Esto no se usa más. Está caduco. Pero tienen que entenderlo. Una maravilla, ¿no? La verdad que hermosos, poéticos, pero tienen un pequeño problema.
El problema de la primera generación es el mismo problema que tuvo la primera generación de los derechos humanos. Demasiado idealista. Eran ideas hermosas, ideas geniales, fantásticas, poéticas, pero no nos explicaban cómo llevarlos a la práctica. Se postulaban, se pensaban, pero no se traducían a ninguna manera. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo llevarlo? ¿Cómo aplicarlo? Manejate, ese no es mi problema. Entonces, se trata de pensar una nueva solución, porque encima hay otro problema más. El pacto pretende abarcar a todos los niños del mundo, pero ¿cuántos países firmaron? 10. Luego, no son todos los niños del mundo, son 10 países. Entonces, ¿qué se hace? En 1959, en Polonia, el 10 de noviembre, 78 países, bastante, 78, casi la mitad de todos los países del mundo, un poco más en realidad, a ver, no, casi la mitad, no más. ¿Cuántos países hay en el mundo? ¿Cuántos crees que hay? 194. Hay 30, te faltaron 30 ahí. Pero esos 30, no sé si se... ¿Qué son? ¿Argentina, Chile? Bien, 78 países firman lo que se llamó la Declaración de los Derechos del Niño. ¿Quieren que les cuente las cosas sucias de esto? Los chismes. Sí. Eso no es un chisme, eso es un dato relevante. En primer lugar, está buena la idea. De 10 a 78 realmente es un importante avance. Es un avance bastante significativo. Es casi toda Europa y casi toda América. Realmente es un cambio importante y positivo. ¿Y qué hacen? Bueno, empiezo con lo que no hacen, que es la parte más linda. Van a decir que hay que proteger a los niños, a los infantes, usan el concepto infante, pero no establecen desde qué periodo se es infante, para evitar la disputa del aborto. ¿Qué pasaba? De los 78 países, había varios que aprobaban el aborto y había varios que no aprobaban el aborto. Entonces el tema decía, si yo defino una fecha de cuándo se empieza a ser infante, una de las dos, un grupo se me va a ir y por lo tanto no tengo 78 países, tengo 35 países, o otro grupo se me va a ir, entonces sigo teniendo 35 países. Lo mejor es no tocar el tema. Es decir, en vez de decir los niños empiezan a ser niños o a existir y por lo tanto tener derechos a partir de, dice, desde que hay niños hay derechos. No se meten en nada en ese problema. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Pero, estas son las lindas contradicciones. Dicen que los niños tienen el derecho al cuidado y protección antes y después del nacimiento. Por lo tanto, acá se pone peluda la cosa. No se está contradiciendo. Ahí te digo la parte que es peluda. La pregunta es, ¿qué tan antes podemos ir a hablar que hay derechos? Ahí está el tema. La contradicción sería desde que nace, pero no dice desde que nace, dice desde que hay infante. Ahora sí, desde que hay infante. Un niño es un infante, un bebé es un infante, está todo bien. 9 meses un infante, dale, sí, no tengo ningún problema.
Pero ¿qué tan atrás hay que ir? ¿Hasta dónde llegamos? ¿Qué dice la ONU? Dice, no, yo con esas cosas no me meto, no. Andás a ver si no me firman los papeles. Ese es el tema. Esa es la parte peluda. Porque distintos estados definen el atrás de distintas maneras. Uno van desde la concepción, o de, qué sé yo, desde el acto sexual. Desde que el óvulo y el esperma se encontraron, listo, ya está. ¿No? Mágico, automático. Y otros dicen, no, después de, qué sé yo, 12 semanas. Otros dicen, después de 8 meses, qué sé yo, no importa lo que digan. El tema es que todos están haciendo un corte distinto del antes. Pero fuera de ese problema, que ya lo veremos cómo se soluciona y si es que se soluciona, ¿por qué creen ustedes que se preocupan de decir antes? ¿Están bajando línea política? No, para nada. Justamente querían evitar esa línea política, así que saltan de eso. Porque la idea es que los estados que firman, los 78 estados que firman esta declaración, tienen que construir herramientas jurídicas legales que protejan a las personas gestantes. Esa es la idea. Que protejan el desarrollo de esta gestación. Que protejan el embarazo. ¿Por qué? Porque demandan necesidades y condiciones particulares. Por ejemplo, no se puede sobreexigir en ciertos trabajos o esfuerzos, o necesita ciertos cuidados, o ciertas proteínas, o cierto reposo, etcétera. Todas las clásicas complicaciones o problemáticas que pueden o no surgir en el proceso del embarazo. Entonces, ese es el motivo. No era discutir desde cuándo existen los infantes, o desde cuándo es legal o no legal el aborto, sino desde cuándo podemos proteger a alguien como persona gestante. ¿Bien? ¿Desde cuándo lo podemos proteger? Porque una persona gestante puede, por ejemplo, no ir a trabajar, ¿no? Ese es el tema, ¿entienden? Ahí está. ¿Hay una parte gris y peluda? Sí, claramente. Está ahí, está, y nos dan ganas de saltar y de decir las cosas. Todos queremos opinar. Sí, no, aborto para todos, aborto para algunos, aborto para nadie, no importa, todos tienen su posición y no pienso que nos metamos en ese tema, no voy a dejar que nos metamos en ese tema. Porque yo tengo mi postura y si ustedes tienen una postura distinta, se corre el riesgo de que haga abuso de poder docente-estudiante. Entonces, justamente para evitar eso, no se habla. Si quieren hablar, hay cafés, bares o foros públicos para eso. Pasamos a la parte de FESE. Ahora, dijeron estos muchachos, bueno, ok, no definí cuándo es infante, pero te voy a hacer un favor, te voy a definir qué es un niño, te defino el niño, niña, ¿no? Dice, el niño es reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Lo leo otra vez. El niño es un ser reconocido universalmente como un ser humano que debe ser capaz de desarrollarse física, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y dignidad. Lo que llama la atención de todo esto es que declara al niño como un ser humano, que para nosotros es obvio, pero las cosas obvias no son tantas. Hasta ese momento, lo común era entender a los niños como un objeto de posesión. Mi hijo, y se enunciaba con términos de mi objeto, y por lo tanto yo decido el destino de mi objeto. Si yo quiero que mi objeto no haga tal cosa, como es mío, puedo hacerlo. Esa idea todavía sigue aplicando hoy en día. Pero, fuera del sentimiento emocional de que uno dice, ok, hay un contacto, amo a mi hijo o a mi hija, lo que sea,
Fuera de esa parte emotiva, no podés determinarle todo a tu hijo o al niño. ¿Por qué? Porque vos tenés la responsabilidad de que ese niño se desarrolle físico, mental, social, moral y espiritualmente con libertad y con dignidad. Porque es un ser humano. Ante todo, artículo primero, el niño es un ser humano. ¿Se entiende? Se elimina la idea de que el niño, por ser algo más pequeño de edad, es un objeto. Y se entiende, es un humano en desarrollo. Bien. La segunda generación se la rejugaron y pasaron de 5 artículos a 10 artículos. O sea, dijeron, acá tiramos toda la carne del asador. Así que se los voy a leer. ¿Todos? Sí, todos. Son 10, tampoco son tantos. Artículo primero. Los niños tienen el derecho a la igualdad sin distinción de raza, religión o nacionalidad. ¿De la segunda igualdad? Sí. ¿Qué preguntaron? Sin distinción de raza, religión o nacionalidad. Son todos iguales. No importa cuál sea su ascendencia étnica, cuál sea la religión que profesen, si es que profesan alguna religión, y de dónde nazcan, dónde han nacido. No importa. Son todos iguales. De esta manera, todos los estados tienen la misma obligación, indistinto si el niño nació o no nació en ese país. 2. Los niños tienen el derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social. Fíjense cómo cambió el concepto de espíritu que habíamos mencionado anteriormente por la idea de mente, porque cambian los términos. Y se agrega algo que no se hablaba en la declaración anterior, lo social. Porque se entiende una de las relevancias, o se entiende algo relevante en todo desarrollo humano, que es la sociabilización. No se puede formar a alguien de manera cerrada o aislada, porque formamos para la sociedad, no formamos para una isla desierta, por más que seamos pocos. Por lo tanto, se tienen que generar un conjunto de protecciones que garanticen ese tipo de desarrollo. El tercer artículo dice, todos los niños tienen el derecho al nombre y a la nacionalidad. No importa dónde has nacido, tienes que tener un nombre. Un nombre. Y acá aparece una de las preguntas más interesantes. ¿Qué pasa con aquellos infantes? ¿Qué? Desahuciados, pero pongámosles el nombre que tienen, apátridas, sin patria. Sabemos que hoy en día existen... ¿Qué? No entiendo lo que decís, perdón. NN, ahí está. Entendía género, digo, ¿por qué me trajo el problema de género acá? O sea... Me encanta tu entusiasmo, pero no era justo el tema. Claro, NN, está bien. Estoy pensando en los campos de los refugiados que han huido de países en guerra o por persecución política, ¿y qué han hecho? ¿O qué ha pasado? No han podido entrar a otros países y quedan en campos, en fronteras, y los niños nacen, la gente sigue reproduciéndose, los niños siguen naciendo. Eso no se detiene. Pueden tener un nombre porque su padre, madre o tutor le ponen un nombre, pero no tienen nacionalidad, no tienen papeles. Y eso es un ejemplo distante, pero pensemos acá en Argentina todavía hay gente que nace y como vive tan lejos de las urbes o de los centros cívicos, pueden pasar hasta 10 años y 15 años sin tener una partida de nacimiento y una nacionalidad. ¿Sí? ¿Existe hoy en día eso? ¿Acá en Argentina sí? Sí. Se calcula que 2 millones de niños no tienen nacionalidad en este hermoso país que es Argentina. Ya vamos a hablar de los esclavos entonces. ¿Sí? ¿Te parece increíble eso? 4.
El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicas adecuados. Es decir, a vivir y ser atendidos. Esto es como una pequeña transformación también a esa idea del socorro, pero más amplia. Siempre hay que ayudarlos. No voy a explicar mucho este artículo, es claro por sí mismo. O sea, tienen que tener una casa, tienen que tener comida y tienen que tener salud dada por un médico. Es decir, un médico tiene que declarar, este niño está todo liso. 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. Este es interesante. Porque está diciendo que todos los estados parte, todos los estados que han firmado el pacto, tienen que crear un conjunto de institutos o instrumentos jurídicos que garanticen la protección y el desarrollo de aquellos niños y niñas adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad física o mental. Eso tiene que estar. Cualquiera que tenga o tenga a su cargo un niño o niña adolescente con alguna dificultad de ese tipo, el Estado tiene que dar una solución. ¿Y por casa cómo andamos? Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, acá en San Juan, para no irnos muy lejos, las rampas, las hermosas rampas para la gente que anda en silla de ruedas. Qué hermosas, ¿no? Tenés una esquina, bien, bajás por la rampa y la otra esquina no tiene rampa. Así como que, claro, vuelo, salto. Y las rampas mayormente están en el centro. Si te vas a, qué sé yo, Santa Lucía o te vas a Rawson o qué sé yo, mientras te vas alejando del círculo este, es decir, se ve que solamente hay niños con esas necesidades de acá. Debe ser la única conclusión que me queda. O el Estado no hace nada, o dio la casualidad que todos los niños y niñas adolescentes que necesitaban asistencia estaban acá en el centro. Debe ser eso. No debe ser negligencia, no debe ser. No. Artículo 6. El derecho a la comprensión y el amor. Qué lindo. Comprensión y amor. ¿El amor de quiénes? De los padres, madres y tutores y de la sociedad. Hay que comprender que los niños son niños. Artículo 7. El derecho a lo recreativo, es decir, al juego, y la educación gratuita. Por eso, todos los estados firmantes tienen como mínimo la educación hasta secundaria gratis y pública. ¿A la educación gratuita? Y acá tenemos otra conexión con la idea del socorro. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda ante cualquier circunstancia. Y esto es interesante, porque el anterior hablaba del socorro en situaciones de peligro. Acá habla ante cualquier circunstancia. No importa si es una crisis o es simplemente el día a día. Los primeros que tienen que ser atendidos son siempre los niños. Así que ya sabes, un día van a un hospital y atienden primero a un adulto y digo, según el artículo 8, que no les dejen. ¿Qué? Ah, bueno. Las maravillas de la salud pública. 9. El derecho. ¿Por qué me bajo el volumen? El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, de crueldad y de explotación. El derecho a cualquier forma de abandono, de crueldad y de explotación. Esto quiere decir
que no se puede golpear, insultar, abusar de un niño, de una niña, de un adolescente. El derecho propio a la protección, crueldad y explotación. No, es el abandono también. Protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. No sé por qué se quedó sin batería. Se cansó. ¿Es una metáfora de la vida eso? Ah. Pero puede escribir para la vida. Sí. ¿Y en la adolescencia qué edad sería una cosa? ¿Acá? Todavía no se dice. Pero todo eso es niño a base para crear. Dice niño y adolescente. Y vaya uno a saber, quizás sea hasta los 10 años. Por más que hoy tengamos un niño de 30 años. ¿Qué? El 9, crueldad, abandono y explotación. Y el 10 dice, el derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia y amistad entre los pueblos. Acá está la idea de hermandad, la idea de que somos hermanos del mundo, ciudadanos del mundo, la hermandad. Entonces, las características de esta segunda generación nos dice que el niño tiene que ser alguien capaz de desarrollarse en igualdad y dignidad, y para eso nos traen un conjunto de 10 artículos que obligan de alguna manera a los estados, los 78 estados que han firmado, a crear instrumentos jurídicos que garanticen esos 10 artículos: igualdad, protección del desarrollo, nombre y nacionalidad, alimentación, vivienda y atención, educación y tratamiento, comprensión y amor, recreación y educación gratuita, el primero en ser ayudado, protección contra el abandono, crueldad y explotación, y ser criado para la comprensión, la tolerancia y la amistad. Bellísimo. Nada puede malir sal. Ya está, listo, ya somos todos felices. Ya está. Por suerte, nosotros vivimos los efectos positivos de esta declaración y todos vemos que los niños están alegres, dichosos, y nosotros que somos hijos de eso, no tenemos ningún trauma infantil. ¿Qué ibas a decir? Levantaste la mano. O me hiciste fuck you, una de las dos. ¿No era ninguna pregunta? ¿No? Ah, era la segunda. Okay. No funcionó. Era demasiado. ¿Sabés que la gente pensó lo contrario? Era demasiado poco, decía. Sí, porque la gente nunca se conforma. La gente usa que... Eso decían los presidentes. Nunca se te mueren 1 millón de niños y quieren... no quiero que se me mueran los niños. Esta gente que no se conforma. El problema es que duplicar la cantidad de artículos no resuelve el problema. Pero más allá de cumplirlos, ¿sabes cuál es el tema? Pero hay que partir de dónde está el problema. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? No sé. Bueno. Ese es un chiste que tenía preparado en casa, en cualquier momento se lo voy a decir al profe. Querido diario, hoy voy a hacer alto chiste. Estamos bien. ¿Usted sabe qué? En realidad ningún país cumple estas normas porque esa segunda generación no existe más. Ahora estamos en la tercera. Vamos a hablar de la tercera y después vamos a hablar de los países que las cumplen y los que no la cumplen. Sí, eso es lo primero que dije. Gracias por darme la razón. La verdad que me estaba sintiendo medio como ataque de pánico.
Lo bueno es que tengo evidencia, porque yo me grabo. Sí, porque podríamos fingir que no. Claro. Ah, no sé, profe, usted... Rescatate, chabón. Bueno. En 1978, más o menos después de... ¿Cuánto? A ver, 21 años, no, 19 años, ¿está bien? No, 21, ¿está bien lo que dije? 21 años, no, sí. 5 y 2 sos... Lo primero que dije estaba bien. ¿Por qué me hacen entrar en duda? Es muy tarde, esa es la realidad. Ah, mataría por una cerveza. Bueno, no importa. Mi cátedra por una cerveza. Ok. En 1978 la gente dice, che, como que esta segunda generación no está funcionando. Como que no sé qué pasa, como que la gente no se mete las pilas. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar un grupo internacional de trabajo con todos los países parte para crear ahora sí, esta es la definitiva, esta es la que se imprime en la fotocopiadora, la 3.0, Declaración Universal de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente. Y dijeron, nos ponemos manos a la obra, nos ponemos a escribir, en 2 meses la tenemos hecha. En 1989 se publicó por primera vez. Tardaron un tiempito. Cuando dijeron, desde que se empezó a escribir en el 78 hasta que se terminó. Se tomaron su tiempo. Bueno, pero antes era más lento escribir. Escribir a la máquina. Capaz que hicieron un buen estudio. Oh, sí. A la vista está que han hecho un buen estudio porque ahora somos todos más felices. Lo primero que dice, y esto sí es importante, esto sí está bueno, esto está pulenta. Cambia la idea de niño y dice el niño, y miren que tardó un poquito, desde... Cuando 1924 empezamos a hablar nosotros, ¿no? Es decir, tardaron unos 45 años. ¿Cuántos niños te pueden morir en 45 años? 2 niños, 3 niños. En 1989 se reconoce al niño, ahora sí, como un sujeto de derecho. Por fin, loco, llegamos. Ahora sí, el niño es alguien depositario de derechos, de deberes y de responsabilidades. Y se genera una cosa muy curiosa que en ese momento no existía, que le da más sentido a todo esto. El adulto se convierte en un sujeto de responsabilidades. Con esto se quiere decir que todo adulto, indistinto si tiene o no relación con un niño en cuestión, tiene responsabilidad para garantizar salud, que se protejan los derechos de ese niño, porque es un sujeto de derechos. Fíjense el cambio. Ya no es por cercanía, como soy el tío de regalo, no sé, qué sé yo, creo por regalar un chupetín, el peor tío del mundo. Bueno. Ahora, no importa qué niño sea, qué niña sea, qué adolescente sea, yo tengo la responsabilidad. Mientras que sea propio, ¿No? Eso es lo que estoy diciendo. Es justamente lo que estoy señalando. Que todo adulto es un sujeto de responsabilidad. No importa qué niño esté ahí, tú eres responsable de sus derechos. Eso es lo que cambia. Al ser un sujeto de derechos y el que vos sos un sujeto de responsabilidad, se muestra un vínculo jurídico, cívico y de carácter político-social indisoluble, intransferible. No es que vos podés transferir tu responsabilidad, es tuya, ya está. ¿Qué? ¿Y por qué responsabilidad va a transferir si es para Bueno, es que, adulto ¿qué responsabilidad vas a transferir? Va a decir, no es mi hijo, no me meto. Esa es una forma de transferir responsabilidad. No es mi tema. Sí, pero está dando con un palo. Cada uno cría a sus hijos como quiere. Eso es transferir responsabilidad.
Por eso aclaro que es intransferible. Porque no podés decir, bueno, cada uno lo sabe. No, cada uno lo sabe las pelotas, como decía mi vieja. Que le gustaba la banda Las Pelotas, que salió de la banda de Sumo. Sumo dividido Las Pelotas, no sé si la conocen. Es muy tarde, les he dicho que es muy tarde para mí. ¿Cuántos países le dije que había en el mundo? Y después, el que está mal en matemáticas soy yo después. Bueno, 194, bien. ¿Cuántos países creen que firmaron? 190. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? 80. O sea, uno más que la otra generación. 120. 192. Si hubiese sido el Kini 6. ¿Cuáles son? ¿Quiénes? Porque no son sujetos. Muy bien. Muy bien, tiene un 6. Estados Unidos y Somalia. ¿Sí? Estados Unidos y Somalia no firmaron. Somalia. África. Bien, características. Se dice, por primera vez, porque esto no se había dicho en ninguna declaración, que la declaración aplica a todos los niños del mundo. Mirá, se les pasó por encima, en todas las demás no lo habían pensado. Esta dice, che, y si en vez de suponer que todo el mundo lo va a reconocer, digamos desde ya que se aplica a todos los niños del mundo. Paso 1. Decir que se aplica a todos los niños y niñas y adolescentes del mundo, indiferente de su nacimiento, de su raza, de su género, de quiénes son sus progenitores, porque eso también importa. No importa quién sea tu madre, padre o tutor, tenés estos derechos, porque esto va de vuelta con la idea del adulto como sujeto de responsabilidades. La idea de esta Declaración Universal de los Derechos del Niño y Adolescente es, esto es lo que dice, solventar todo tipo de desigualdades. Y para ello, ¿qué va a ofrecer? Va a ofrecer un conjunto de derechos que no son solamente humanos, sino que son políticos, sociales, económicos. Es decir, ofrece un plan, lo que no habían hecho los demás. Porque los demás yo decía, ¿y ahora cómo hacemos esto tan hermoso, esta linda utopía que se presenta? Bueno, acá se dice, te dan un conjunto de derechos que funcionan como lineamientos de cómo tienen que desarrollarse tus leyes para poder proteger y cumplir estos derechos. Quisiera para todos los niños del mundo, porque Estados Unidos y Somalia, como esto, ¿qué pasa con esos dos? ¿Qué pasa con qué? Con esos dos países. ¿Y no lo han firmado eso? Y no firmaron, pero sí Se bien a los niños. Sí, están obligados a aplicarlo, por más que no lo quieran reconocer. El tema es que hay una disputa ahí bastante interesante, que si hay tiempo en lo que queda de clase la podemos charlar. No porque no la quiera charlar, sino porque prefiero que veamos primero los derechos. Pero si hay tiempo, anotá la pregunta y ahí la... ¿Qué? Por eso, anotá la pregunta. Cuando se dice que hay en el sujeto de derechos, se dice que es destinatario de los derechos, que hay derechos que va a recibir y que por lo tanto también va a recibir ciertas responsabilidades. Esto es un cambio radical. Pensar que un niño o niña tiene responsabilidades es medio loco, pero en realidad tiene un importante significado. Porque esas responsabilidades habla de cómo nosotros tenemos que formarlos para que puedan reconocerse como parte de una comunidad mucho más grande que ellos mismos, que es la humanidad. Entonces tienen responsabilidades para con ellos, para formarse, para educarse, para mantener su salud, y tiene una responsabilidad para los otros, para la amistad, para la comprensión, para la sociabilización. Claramente,
se le puede ir pidiendo que tomen conciencia de sus responsabilidades en la medida que van desarrollándose con los años. Pero lo importante es que vayan tomando conciencia de dichas responsabilidades. Bien, la tercera generación consta de 38 artículos y un preámbulo. Así que vamos a ver los artículos. ¿Todos? Sí, todos. Pero primero veamos el preámbulo. El preámbulo, dijeron, vamos a resolver los problemas del pasado y vamos a hacer algo que tampoco se dijeron en las otras declaraciones. Vamos a decir que la Declaración de los Niños está vinculada con los derechos humanos. Parecía obvio, pero nadie lo había hecho hasta ellos. Dijeron, che, como que no conviene que estén como emparentados. ¿Sabés que sí? Negocio. Derechos humanos y derechos del niño están íntimamente vinculados. Y se reconoce al niño como un ser pleno y armonioso que tiene que desarrollar su personalidad en un ambiente de felicidad, de amor y de comprensión. Acá cambian un poco, porque se dice que el niño ya tiene una identidad y que nosotros tenemos que incentivar a formársela, a poder desarrollarla. Y vuelve el problema. Aparece la palabra vida fetal. La palabra en la oración. Y dice, esto es lo que dice. Todos los países, ¿no? Tienen que proteger el desarrollo de la vida fetal. Acá se la rejugaron. Acá dijeron, ya está, vamos a tomar una actitud frente a este problema. ¿No? Vamos a tomar una definición, porque vieron que yo había dicho, la segunda generación no se decía desde cuándo. Acá tomaron una postura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa la palabra vida fetal? Lo que está diciendo esta declaración es que desde cuando los estados reconocen que hay vida fetal, desde ese momento se aplican los derechos. Ahora, ¿desde cuándo se reconoce que hay vida fetal? Bueno, distintos estados ponen distintos tiempos. Hoy en día en Argentina dice a partir de las 12 semanas, ¿no? Porque vos te podés hacer el aborto hasta las 12 semanas, si no me equivoco. O son 13, 12, ¿no? Entonces, a la 13ª semana te dicen, ya está, listo. Empiezan los derechos de la vida fetal. ¿Entienden cómo funciona? Es claro acá, porque dice, ya no es una cuestión de aborto sí o aborto no, es una cuestión de, desde que el Estado dice, acá empieza el desarrollo de la vida fetal, desde ahí aplican los derechos. Acá en Argentina. Otros países, un mes. Otros países, desde que el pene entra a la vagina, ¿viste? Es así. Se sorprenden. Vayan a Afganistán y díganme cómo es. Entonces, de esta manera queda claro el corte, desde cuándo y hasta cuándo. Se crea, en base a esto, una triangulación que no se pensaba antes, entre el Estado, la familia y el niño-niña, donde se van interactuando entre sí, fortaleciendo. El Estado le da las herramientas que necesita la familia para subsistir y para educarse y para formarse, y la familia tiene que preocuparse de que el niño se desarrolle en un ambiente de amistad, de comprensión y de amor. Entonces, en esta triangulación se garantizaría, en teoría, el desarrollo próspero de la sociedad. Es un plan, se ofrece un plan. Les había dicho, las demás generaciones no ofrecían plan, acá te ofrecen un plan. El Estado da la formación, el desarrollo y el apoyo a las familias crean el ambiente ideal de amor, amistad y comprensión para que el niño pueda crecer y por lo tanto luego insertarse como un ciudadano pleno en el Estado y vuelta a comenzar. Es un plan. ¿Será el mejor plan? No tengo la menor idea, pero es un plan. Puedo hacerlo más rápido.
No me desafíes. Que la velocidad con la que puedo hablar, Eminem tendría envidia. Y sí, en otra vida. 38 artículos. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿20 minutos? Pues, en 20 minutos, ¿sabes? Magia te hago. Primer artículo. Se define niño y aparece por primera vez un número de años. Se es niño hasta los 18 años. Punto. Hay 2 artículos más que hablan de la edad en toda la declaración. El artículo 37 y el artículo 38. El 37 dice que se le prohíbe la muerte y prisión a niños, niñas y adolescentes de 18 años para abajo. Es decir, si tenés 18 años para abajo, no te pueden ni dar pena de muerte ni meter en la cárcel. Puede ir a un reformatorio o lo que sea, pero no puede ir a la cárcel, no puede tener una pena de muerte. Y el segundo, el 38, dice que ningún niño, niña o adolescente de 15 años para abajo puede ir a la guerra. Que es un poco contradictorio, ¿no? Como ir a la guerra es como una pena de muerte, pero bueno, no importa. La cuestión es que son los únicos 3 artículos donde se aclara la edad precisamente. Esta declaración es un poquito más osada, como ven. Dice vida fetal, te pone un límite ahí, te esclarecen los años, etc. El artículo 2, acá está. El artículo 2 dice que no hay que discriminar, por su raza, género, etnia, religión, progenitores, etc. ¿no? Los artículos 3 y 4, ahora vamos más rápido, ahora sí, ahora estamos, así sí me gusta estudiar las declaraciones. Hablan de que es el principal interés del Estado es que los niños crezcan y se desarrollen. No dice el principal interés, me corrijo, dice el interés superior, más arriba, ni siquiera el principal, es superior a todos los intereses. Del 5 al 6, primero voy demasiado lento y ahora voy demasiado rápido. Es imposible contentarlos a ustedes. A ver, ¿hasta dónde van? Del Estado. ¿Estamos ahí? ¿Estamos en la... No, ¿quién dijo no y por qué? Momento que se lento. Interés superior del Estado. Que el niño se desarrolle. ¿Ahora sí? Muy bien. El 5 y 6 habla de la obligación de la formación de los niños y adolescentes. Bueno, eso somos nosotros acá. Ese es el papel que nosotros cumplimos. Las tutorías, La obligación de formarlo, ¿no? La idea de ser tutores. ¿Bien? ¿Voy muy rápido? Bueno, entonces voy a 1. El artículo 7. Si no les gusta que vaya a 2, voy a 1. Ahora vamos a ver 1 por 1. Se acaba. Todo niño tiene el derecho, desde su nacimiento, a conocer a sus padres y ser criado por ellos. Es muy importante este derecho. Conocer y ser cuidado. A menos que haya algo que lo impida, o haya... Bueno, por eso, a menos que haya algo que lo impida o haya una negligencia, el Estado tiene que preocuparse porque los padres y madres y tutores cuiden al niño. ¿Bien? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que dar los elementos. Tiene que dar los objetos necesarios. A esos puntos. Hace años, yo no sé si sigue existiendo eso,
se daban, o quizás era un proyecto en Chubut, donde yo nací, se daban a todas las madres, o mejor dicho, para ser inclusivos, todas las personas gestantes, paquetes de nacimiento, que eran como una gran caja que tenía un conjunto de elementos básicos, pañales, biberones, la leche de fórmula, ¿qué más tenía? La propia caja funcionaba como una pequeña cuna, la podías transformar, ¿no? Había unas mantas, un conjunto de ropa, ¿no? Pero acá se dan los sindicatos, por ejemplo, el empleo comercio te lo da. Bueno, eso es obligación del Estado. Eso es lo que se está diciendo acá. Pero no llega a todos. Bueno, eso es el problema del Estado. Acá ves, está bien lo que has dicho vos. No se aplica a todo. Ahí empezamos a dar cuenta que se están diciendo cosas poderosas que tienen impacto sobre todos nosotros, pero aún así no se están reflejando, no tienen esa transferencia. ¿Y por qué es importante, por lo tanto, saberlo? Porque si ahora sabemos que es parte de nuestros derechos, podemos demandarlos. ¿A quién? Y al Ministerio de Familia. El derecho del niño a preservar las relaciones familiares, como elemento de su identidad. Esto es muy importante porque todos los niños, niñas y adolescentes tienen el derecho de conocer cuál es su familia, a pesar de que quizás no vivan con su familia biológica, ¿no? Esto, ¿sabe dónde se aplica también? Por ejemplo, si algún madre, padre o tutor está en la cárcel, tienen derecho a conocerlo, tienen derecho a verlo, de identificarlo. El artículo 9 dice que en caso de ser separados por sus familias, o por prisión o por exilio, el Estado tiene que proporcionar información del paradero de sus padres, de sus madres y sus tutores. Es decir, si hay un padre ausente, el Estado tiene que conseguir información de ese padre ausente. ¿Por qué está ausente? ¿Dónde está? ¿Qué le ha pasado? El artículo 10, no me creían que iba a ir uno por uno, ¿eh? Me dijeron, es un bluff. El artículo 10 dice, si pasa que un niño y su padre, madre o tutor están en países diferentes o en regiones diferentes, el Estado tiene la obligación de la reunificación de forma favorable, humanitaria y expeditiva. Favorable, humanitaria y expeditiva. Y acá hago una nota al pie. Hay gente que en la cuarentena obligatoria usó ese artículo para criticar la cuarentena. ¿Por qué? Porque su hijo, hija o hija, como bien decirle, se fue, qué sé yo, viaje de egresados o estaba de visita en un lado y justo se puso la cuarentena el 13 de marzo. El 13 o el 14, no importa. O el 20, vamos a decir. Más de 10. Y de repente no podían venir. Entonces decían, están violando los derechos del niño, niña, adolescente. No digo que estén de acuerdo con eso, pero les señalo cómo se pueden utilizar algunos artículos. Yo estaba a favor de la cuarentena, por si se preguntan, pero hay que conocer todas las voces cantantes. Era favorable, humanitaria y Expeditiva, o sea, rápida. Artículo 11. Me da risa porque leo un artículo, veo el número y dice, no va a llegar. No, imposible que llegue. No llega. Quédese tranquilo que voy a llegar. Muy bien. A las 19 termino. El Estado tiene la obligación de tomar cualquier medida contra el traslado ilícito o la retención ilícita. Es decir,
si alguien quiere retener o trasladar al niño sin los permisos correspondientes, el Estado tiene que interferir. Y ahí yo doy un ejemplo que de cierta manera me gusta. Digamos que padres separados, una de las personas que tiene la custodia total del niño y la otra persona tiene visitas permitidas, ¿no? O pasar fin de semana permitido, pero la custodia total lo tiene una persona. ¿Entienden la situación? Esta persona se tiene que mudar por cuestiones de trabajo. Y dice, bueno, me mudo y como yo tengo la custodia total, me llevo al niño. Es lógico. ¿Qué puede pasar? Que retenga la otra persona al niño o niña para que esa persona se pueda mudar. Bueno, en esa situación el Estado tiene que interferir y darle el niño a quien tiene la custodia total. ¿Se entiende? Porque si la custodia fuese compartida, bueno, ahí se puede discutir. Pero si es total, es decir, vos tenés los permisos legítimos para trasladarte y tenés justificaciones para eso, pues. Bueno, me convencieron. Artículo 12 al 15. Vamos más rápido. El niño tiene el derecho de ser escuchado y su opinión ser tomada en cuenta, teniendo en cuenta, perdón la redundancia, en función, participación. El niño tiene derecho a ser escuchado y su opinión debe ser tomada en cuenta en función de su edad y su madurez. ¿Bien? Si un niño o niña habla, habría que prestar atención. Artículo 16 al 17. ¿Y eso, profe, desde qué edad? Desde que habla, desde que se comunica. Por ejemplo, en el caso de los padres separados, vamos a la corte. ¿Y el niño desde qué edad puede declarar con qué papá prefiere vivir? En realidad, rara vez se pide a un niño que se declare, ¿no? ¿Eh? A los 8 creo que era. Está bien, pero el tema acá, se piden testimonios de niños, niñas, como siempre última instancia. Nunca es la primera porque se evita que el niño pase por el trauma de estar en una situación como esa, porque si nosotros nos estresamos dentro de un juzgado, imagínate una criatura que todavía está desarrollando su inteligencia emocional, ¿no? Entonces, el juez o la jueza tiene que tener criterio para decir, bueno, si la situación lo amerita, se va a llevar una serie de circunstancias con un psicopedagog, un psicólogo, un conjunto de profesionales que llevarían a la comunicación. Pero eso no va con respecto al jurado, este derecho. Este derecho va respecto a que nosotros, como adultos responsables del niño y niña adolescente, tenemos que escuchar lo que dice, porque si dice, está tratando de comunicarse. Sí, quizá un día te diga, me gustan los perros azules, y esa opinión no sería trascendente, pero otras cosas son relevantes, porque te dice lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que se siente cómodo, lo que se siente incómodo, y por lo tanto te permite a vos gestionar el trato hacia ese individuo para que se pueda desarrollar y fortalecer sus capacidades del mejor modo posible. Hace a la idea de comprensión que se pedía más adelante, más arriba. Había una respuesta. Casi parece que me dedico a enseñar estas cosas. Casi. 16 y 17. Los niños tienen derecho a la intimidad con la familia. ¿Qué quiere decir eso? A pasar tiempo con su familia. A estar con su familia. A pasar ratos gratos. Artículo 18. La principal responsabilidad para la crianza del niño, niña y adolescente es el de los madres, padres y tutores. Pero el Estado tiene la responsabilidad de darle a los madres, padres y tutores los medios para poder ocuparse de esa crianza. ¿Entienden? ¿Quién tiene la primera obligación de la crianza del niño? Los padres. Los padres. O sea, por eso yo dije, ¿qué dije yo? Madre, padre o tutores. No digo esas tres palabras porque me gusta usar el ritmo, sino porque justamente habla de eso. Hay gente que quizás no tiene sus padres biológicos y no pasa absolutamente nada. Está todo bien. No todos tienen la suerte o no suerte, vaya a saber, depende como si tus padres te gustan o no te gustan. Vaya. Si son una porquería, es una desgracia. Si son, que no sé. Pero con eso se dice tutores.
que puede ser un tío, puede ser alguien político, puede ser alguien que, lo que sea, ¿no? Es más, El Estado tiene la responsabilidad de dar los medios. ...19... Esta está buenísima. Esta está buenísima, es una de mis favoritas. Todos los estados tienen la obligación de proveer guarderías para los padres y madres que trabajan. Si vos trabajás de mozo o de heladero en Grido o el Estado te tiene que ofrecer guarderías. Esa está buena, ¿no? Porque uno dice, bueno, se aplica totalmente a mi vida. Pero no sabemos que no es así. No, si no estaríamos sobrados de trabajo. Pasa que justamente porque no existe ese servicio que es un derecho, gente no puede trabajar, gente no puede formarse. Me ha pasado algunas veces que estudiantes me dicen, no puedo ir porque no tengo a quien cuide a la criatura. Yo digo, vení, traete, está todo listo, nos ponemos todos a trabajar. Pero no todos se sienten cómodos trayendo su hijo, o sea, está muy bien. Pero en esta situación tampoco nos permitimos. Bueno, ahora en cuarentena es mucho más restringido, ¿sí? ¿No? Pero antes me ha pasado, pues me ha pasado que me han dicho, profe, sí, está todo listo, hacemos una esquina ahí, una guardería. Pero no todos se sienten cómodos. Y no todos deberían estar en esa situación de tener que decidir. Eso es lo que dice este derecho. No tendrías que estar en esa situación de vengo, este día falto, no puedo trabajar porque no tengo con quién dejar al niño ni adolescente. Eso es lo que apunta ese derecho. Por eso me parece importante recalcarlo. Los artículos 20 y 21 hablan del derecho a la adopción, que la adopción tiene que ser guiada por las entidades competentes, autoridades competentes, y nunca puede ser por una cuestión financiera. Vos lo podés adoptar por plata. ¿Vos decís que es obvio? No. Es muy común. Bueno. Pasa en la vida. El artículo 22 y 24 nos dice que el Estado tiene que ocuparse de las cuestiones de salud de los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de ofrecer a los madres, padres y tutores la educación necesaria para saber qué hacer en las distintas circunstancias. Por ejemplo, el niño tiene una comezón y el padre tiene que saber qué hacer en esa situación. Tiene que tener una dirección, una tutoría, una orientación. Esa es la palabra que aparece, orientación. El artículo 25 habla de que todo niño nunca puede ser privado de su libertad. Los niños no se les puede quitar la libertad, salvo una situación. Si es por un tratamiento de salud física o mental. ¿No? Si hay que hacer un tratamiento del niño ni adolescente que requiere, por ejemplo, que esté un mes en un lugar, bueno, en ese sentido se le puede decir que se le priva de la libertad, porque no es que va a poder salir de ese lugar, tiene que estar ahí, qué sé yo, tiene que estar acostado en la cama 4 semanas. Y cuidado. Artículos 26 y 27. Ya estamos que estamos. Ya, cuando te quedas dar cuenta, ya terminó el día. Los estados tienen que garantizar un nivel de vida adecuado. Todos los niños, niñas y adolescentes tienen que poder gozar
de un nivel de vida adecuado. El Estado tiene que preocuparse de que tenga la vivienda correcta, el alimento correcto, la educación correcta, los espacios de recreación correctos, etcétera, etcétera, etcétera. Los artículos, dije 27, ¿no? Del 29, perdón, del 28, gracias. Del 28 al 33 se dice básicamente que los estados tienen que evitar que los niños entren a la guerra. Son varios artículos que básicamente lo que están señalando es impedir que niños y adolescentes entren o sean afectados por situaciones bélicas. ¿Bien? ¿No? La cuestión de la guerra. Y del 34 del 34 al 36 nos dice que el Estado tiene que proteger a los niños contra toda forma de abuso y o violencia sexual. Ahora bien, estos dos artículos simplemente los mencionaré porque habrá dos clases para trabajarlos. Una clase de ESI y otra clase de maltrato infantil. Así que lo veremos en profundidad en esas dos clases. Las dudas que pueda haber sobre estos dos artículos quedarán para esas dos clases. Entonces, para cerrar, me quedan 5 minutos, estoy joya. De verdad que me sorprendo eso. Fueron los primeros que dije cuando dije el 1, el 37 y el 38. Ya sé. Es que me atraumado. Está muy bien, está muy bien. En esta idea, los niños son humanos con derechos propios. Dice, y esto es interesante que no lo dije. La Declaración Universal de los Derechos de Niños y Adolescentes existe hoy en día como un instrumento jurídico más poderoso. No hay instrumento jurídico más poderoso que este. Es el primero y el más fuerte. Todos los demás derechos, todos los demás pactos, por ejemplo el Pacto de San José de Costa Rica, o los demás pactos que ya veremos un poquito de eso, no importa ahora, todo eso están bajo el paraguas de estos derechos. Esto es la máquina topadora contra todos los obstáculos y prejuicios y abusos y martirios de los niños y niñas adolescentes. Entonces nos encontramos con que tenemos los artículos 1, 37 y 38 que habla de la edad de los 18 años, el artículo número 2 que habla de la no discriminación, el 3 y 4 del interés superior, el 5 y 6 de las tutorías y el cuidado, el artículo 7 sobre la paternidad, el artículo 8 sobre la relación familiar, el artículo 9 sobre la información, el 10 sobre la reunificación, el 11 sobre la no retención ilícita, del 12 al 15 sobre la participación, la opinión, etc., los artículos 16 al 17 sobre la intimidad familiar, el artículo 18 sobre las tutorías, la formación docente, la formación de los docentes, el artículo 19 de la guardería, el artículo 20-21 sobre la adopción, los artículos 22 a 24 sobre la salud, los artículos 25 sobre la protección y la libertad, los artículos 26 y 27 sobre el nivel de vida adecuado, del 28 al 33 sobre la seguridad y el 34 y el 36 sobre el no abuso sexual. Esto es lo que tenemos hoy en día. Esto es lo que existe hoy. Bueno, se pueden ir o les puedo decir, ustedes eligen, me da lo mismo en ese punto, algunas formas de transferencia de esto. Si se quieren ir, se pueden ir. No. Oh. Técnicamente no, todavía es de mi clase, quedan 2 minutos. Igual traje poquitas porque les dije que había muchas de estos. ¿Me preguntaste algo muy bueno recién? Sí, ¿cómo es tu apellido? Sí. ¿Sí?
Al principio, ¿cómo es tu apellido? ¿Cómo es? Sí, sí, sí. Después. ¿Quién? ¿Cómo? Ahí está. Bien. Una actividad, por ejemplo. Podemos dar un listado de palabras o dibujos en papel o en cartón con figuras relacionados con distintas ideas. Libertad, felicidad, etcétera. Bien. Y se las podemos dar desordenadas. Por ejemplo, qué sé yo, damos estudiante, libertad y felicidad. Y le decimos que los ordenen, estas tres ideas, estudiante, libertad y felicidad, según lo que crean que es más importante. ¿No? Nosotros sabemos que cualquier orden muestra, nosotros sabemos que estas tres ideas son importantes, pero el tema es qué comprensión tienen ellos sobre la libertad, la formación y la felicidad. Entonces, en base a eso, empezamos a discutir por qué se puso primero esto, por qué esto último, por qué esto segundo, ¿no? O si no quieren, si no les gusta la idea de educación, pongan la idea de igualdad, libertad, igualdad y felicidad, que son ideas fáciles de representar, ¿no? Entonces, podemos presentar un conjunto de imágenes que representen alguno de estos 38 derechos y que los vayan ordenando. En ese juego de orden y desorden, podemos ver cómo se valoriza, de qué cosas son conscientes, de qué cosas no son conscientes, y se puede generar un pequeño conversatorio, unas pequeñas discusiones. Y ahí tenés algo sumamente práctico y lúdico porque es ordenar figuras. Otro que es muy lindo es aprenderse el nombre de todos sus compañeros. La importancia del nombre de la entidad. Que yo me quedé viendo esto porque es justamente eso que estábamos hablando. Claro. Y se puede ir un poquito más, aprender los nombres de los madres, padres y tutores, ¿no? Se puede jugar también con eso. También se pueden crear discusiones. Una cosa que está bueno es generar juegos. Inventar un juego donde tienen que inventar las normas. Entre todos inventemos un juego. Entonces, inventamos las normas y de esa forma, ¿qué generamos? Primero, incentivamos la creatividad, que es uno de los derechos que se hablaba. Y segundo, hablamos de esta idea de comprensión y de escuchar las opiniones del otro. A ver cómo entre todos generamos, qué sé yo, el juego sea mover la pelota del punto A al punto B, ¿no? Uno puede más o menos tener algunas ideas, algunos objetos, e ir incentivando y guiando la conversación. Pero el chiste es que ellos mismos vayan formando esa idea a través de las pequeñas discusiones, ¿no? O se puede generar que un grupo haga un juego y otro grupo otro juego y después lo tengan que enseñarlo al otro grupo, ¿no? El grupo A enseñó un juego con la pelota, el grupo B enseñó un juego con un aro, no sé, ¿no? ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sí, sería como los juegos de feria. ¿De qué? Los juegos de feria. Desarrollar. Ajá, los juegos reglados que ponen ciertas reglas para... Claro, es eso, es construir un conjunto de reglas, pero también, ¿por qué? Porque supone tu compromiso entre esas reglas, saber que vos sos parte de eso, ¿no? Bueno, no les robo más tiempo.